Son las 8:01 de la noche. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una muy buena semana. Eh, y nada, qué gusto es que ustedes estén aquí nuevamente. Y hoy hoy vamos a estar en el libro de Génesis. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué vamos a estar en el libro de Génesis si siempre hemos estado en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan? Pero resulta que aunque yo quería avanzar en el capítulo 8, que era en el que habíamos quedado la semana pasada, me di cuenta que era muy importante que entendiéramos un pasaje. Y la reunión de hoy va a ser exclusivamente por un solo versículo que vamos a estudiar la próxima semana. Y es el versículo 56. En el versículo 56 de Juan capítulo 8 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y ustedes dirán, pero ¿qué relación tiene esto con lo que vamos a hacer hoy con ese simple versículo? Si es un versículo tan sencillo, o sea, no es que haya como mucho que entender. Pero la verdad es que hay mucho que entender. Y es algo maravilloso, es un suceso del cual Jesús está hablando, pero es un suceso que había sucedido probablemente 2000 o 3000 años, si no fueron muchos años más, antes de que Jesús lo dijera. Entonces es impresionante este, este suceso. Pero hagamos un pequeño recuerdo de lo que vimos la semana pasada. Eh, Oramos y iniciamos. Entonces la semana pasada, pues nosotros en las últimas semanas hemos estado en el capítulo 8. Lo primero que vimos fue el caso de la mujer adúltera, de cómo Jesús le había dicho que no la condenaba a ella, pero que dejara de pecar. Más adelante con Iván vimos acerca de cuando Jesús declara que Él es la luz del mundo. Y Iván nos invitaba a que consideráramos a Jesús como la luz de nuestro camino, que la única forma de poder guiarnos, conocer, vivir nuestra vida era a través de la luz que es Jesús. Y conmigo la semana pasada, ya volví a estar con ustedes, entonces estábamos viendo acerca de como la discusión eterna de Jesús con los judíos. Y entonces Jesús hablaba mucho acerca o declaraba mucho acerca de que Dios era su Padre y él cómo agradaba a su Padre a través de la obediencia. Y terminamos en lo último, en el versículo 38 que terminamos la semana pasada, Jesús diciendo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y llegábamos a la conclusión de que el padre de Jesús no era el mismo padre de estos hombres, no era el padre de estos judíos, de estos líderes religiosos. Y entonces no sé, no recuerdo si se los mencioné la semana pasada, pero se los menciono ahora. Entonces resulta y pasa que espiritualmente ninguno de nosotros es huérfano. El asunto es que o tienes al padre de Jesús o tienes al padre de los fariseos. Pero huérfano espiritual no estás. La pregunta es, ¿cuál es tu padre? ¿Y cómo podemos saber cuál es tu padre? ¿A quién obedeces? Y creo que es la respuesta más fácil. Entonces, oremos e iniciamos. Bueno, Señor, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias porque nos permites reunirnos una vez más. Nos permites, Padre, venir, estudiar tu palabra, poder conocerte, poder avanzar en este evangelio, aunque pues los pasajes de hoy no hacen parte de este evangelio, Señor, pero nos permites complementar, Señor, nos permites seguir, nos permites, Padre Santo, poder comprender un poco más acerca de tu palabra, Señor. Te pido que dirijas nuestra reunión, que pongas en mí las palabras que tú quieres que yo hable, que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Sobre todo, Padre, que podamos ser obedientes a ti, como lo que veremos el día de hoy, Señor.
Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces como les comentaba, y como ustedes están viendo en la pantalla, vamos a estar en Génesis 22, 1 al 18. Les cuento que a partir de esta noche voy a estar utilizando una nueva Biblia, una nueva versión más bien de la Biblia, que se llama la Nueva Biblia de las Américas. Y es una versión un poco más agradable de leer. No tiene palabras como vosotros ni nada por el estilo. Y los que tienen la aplicación de YouVersion en su celular pueden descargarla y pueden leer esta versión en sus celulares a través de la aplicación de la Biblia de YouVersion. Pero bueno, empecemos. Entonces, Génesis capítulo 22, versículos 1 al 8. Y dice, el título que yo tengo es Dios prueba a Abraham. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener nosotros claridad es quién es Abraham. Porque pues nos dicen después de estas cosas que Dios probó a Abraham, pero ¿de qué Abraham estamos hablando? Entonces vamos a ponernos un poco en contexto acerca de quién es Abraham para que podamos entender un poco. La Biblia o la historia de la humanidad a través de la Biblia empieza con el libro de Génesis. Pero el libro de Génesis se divide en varias partes. Resulta y pasa que de los capítulos 1 al 11 nosotros nos encontramos con la historia de la creación del universo, con la historia de la creación del planeta Tierra. Nos encontramos también con partes de acerca del gran diluvio o del diluvio universal. Y también nos encontramos lo que sucede después del diluvio, de cómo Noé con su esposa y sus hijos salen a poblar nuevamente la tierra. Y en ese lapso de tiempo, o en el lapso de tiempo que habría entre el capítulo 11 y el capítulo 12, es decir, en ese espacio, sucede un libro que nosotros conocemos como el libro de Job. Después del libro de Job, podríamos decirlo en el orden cronológico, sería el capítulo 12 de Génesis. Y en el capítulo 12 de Génesis se podría decir que cambia todo y empieza la historia con un hombre que se llama en un principio Abram. Es decir, antes se llamaba Abram, ahora se llama Abraham. Para los que tenemos el contexto, o los que más bien los que venimos de una iglesia católica y hemos asistido a diferentes grupos, probablemente han escuchado una canción que dice, muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. ¿Por qué les canto esta parte? Primero, para que se identifiquen. Pero segundo, para que tengan en cuenta algo. Y es lo que dice la canción. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Tengan eso presente para cuando terminemos el estudio. Entonces resulta que iniciando el capítulo 12, Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu casa, vete de los tuyos, que yo haré de ti una gran nación. Pero resulta que Abraham ya era un hombre de avanzada edad y además de que era de avanzada edad, su esposa también lo era. Así que humana y físicamente
era prácticamente imposible que Abraham tuviera hijos. Sin embargo, Dios le hizo esta promesa y Abraham le hizo caso a Dios, se fue de su tierra, se fue de su casa, se fue de los suyos y empezó a vivir por fe de todo lo que le decía Dios. Dios le había prometido un hijo a Abraham, pero Abraham, en su afán y en su estrés de no ver el hijo que Dios le había prometido, pues él se le ocurrió la maravillosa idea de decir, no, yo le voy a ayudar a Dios. Y resulta que Abraham, o más bien Sara, la esposa de Abraham, en la época había una costumbre y es que las mujeres de la época tenían sus esclavas, por decirlo de alguna forma. Y si la mujer permitía, su esposo se podía llegar, es decir, podía tener relaciones sexuales con sus esclavas, y si la esclava tenía un hijo, ese hijo no era hijo de la esclava, ese hijo era hija de su esposa, es decir, de la dueña de la esclava. Así que a Sara se le ocurre la maravillosa idea y le dice a Abraham, perdón, que se acueste con su esclava para que tengan un hijo, ya que Dios le había prometido un hijo, pero que ella ya estaba muy vieja. Allí es cuando nace Ismael. Un dato curioso, de Ismael descienden todos los árabes. Es un dato curioso, pero ahorita les voy a explicar por qué. Pasan los años y Dios le dice a Abraham, mira, este no es el hijo que yo te prometí un hijo, estoy parafraseando, ¿no? Con tu esposa Sara. Años después, cuando Sara tiene más de 90 años, queda en embarazo y tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Isaac es de donde descienden los judíos, el pueblo israelita. Si ustedes alguna vez, y eso va a ser un paréntesis, se han preguntado por qué los musulmanes y los judíos tienen tanta pelea, la pelea es por la tierra, sí, pero resulta y pasa que la pelea viene desde esta época, porque resulta que la promesa dice que el hijo de Abraham será el heredero de todo eso. Los musulmanes dicen que ellos son descendientes de Ismael y por tanto ellos son los herederos de esa tierra. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a Abraham no fue a través de Ismael, sino a través de Isaac. Es decir, ¿quién era el legítimo heredero de la tierra? Isaac. Es decir, en el conflicto de Medio Oriente, los herederos legítimos de la tierra es el pueblo de Israel, los judíos. Pero como a Abraham, como a la esposa de Abraham se le ocurrió darle una manito a Dios con el hecho de tener un hijo, miren el problema que ella formó. Un problema que lleva más de 4.000, 5.000 años. ¿Todo por qué? Porque a ella le pareció tener una mejor idea que lo que Dios iba a hacer. Pero entremos en materia ya. Entonces ya los tengo en contexto. Abraham, un hombre que Dios llamó, un hombre que vivió por la fe y que tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Pero resulta y pasa, bueno, otra cosa, que a Ismael lo destierran de su tierra porque Ismael empezó a ocasionar problemas entre Sara e Isaac con Abraham. Es decir, se convirtió en un hijo que traía problemas a la familia. Pero entonces Abraham y Sara se quedan con su hijo Isaac. Pasan los años y y Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas. Y veamos lo interesante, ¿no? Dios le está diciendo tu único. Pero Ismael también era hijo de Abraham, por la carne. Pero resulta y pasa que Dios está hablando acerca de la promesa que él le había dicho a Abraham. Por eso le dice tu único. No es que Dios esté menospreciando a Ismael. No es que Dios se haya olvidado de Ismael. Pero el hijo de Abraham era el hijo de la promesa.
Por eso es esta especificación. Tu único, a quien amas. Y aquí hay algo muy curioso, porque la palabra amas que está allí es la primera vez que se utiliza la palabra amor en toda la Biblia. Es decir, que tuvieron que haber pasado 21 capítulos, no sé cuántos miles de años, para que se empezara a utilizar la palabra amor. Y esa palabra amor hace referencia, la primera vez que hace referencia es hacia un hijo. Así que vemos lo importante que este joven Isaac era para su padre Abraham. Y Dios le pide algo muy extraño a Abraham. Y es que lo ofrezca en holocausto. Y ofrecer en holocausto algo implicaba la opción de quemarlo. De quemarlo hasta que no hubiera nada más, no quedara nada más. Es decir, que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era que quemara a su hijo. O sea, lo que implicaba que Abraham debía asesinar a su hijo. O sea, es un pedido extremadamente grande. ¿Cómo es posible que a Dios se le ocurra pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo? Más aún, cuando le dice a tu único hijo. Más aún, cuando Dios le había prometido este hijo a Abraham. Pero continuemos y vamos viendo un poco más las cosas. Versículos 4 y 5. Ah, bueno, antes de que continuemos, una sola cosa. Veamos lo que hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu único hijo, ofrécelo allí en holocausto. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo. También partió la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Este hombre no preguntó por qué, no preguntó que cómo así, nada. Al otro día se levantó y empezó su camino. Y la primera aplicación que nosotros tenemos para nuestra vida, ¿cuál es? Es la obediencia de Abraham, era una obediencia ciega. Porque Abraham confiaba en su Dios. Abraham creía en Dios. Abraham no se puso a preguntarle, vení, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? No. Abraham al otro día se levantó y hizo lo que tenía que hacer. Y era sacrificar a su hijo en holocausto. A nosotros Dios nos pide cosas muchísimo más sencillas y no somos capaces de obedecerle. Es la primera aplicación para nosotros. La obediencia de Abraham es ciega. ¿Y cómo está la obediencia de nosotros ante lo que Dios nos ha pedido? Ahora sí, versículos 4 y 5 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Lo primero que vemos aquí es que dice al tercer día. Recordemos que si en la época de Jesús no había carros ni motos, en la época de Abraham pues mucho menos. Estamos hablando de 2000, 3000 años antes. Así que estas personas hacían el recorrido a pie. Recordemos también lo que habíamos hablado en estudios anteriores. No había energía eléctrica, así que no se podía transitar en la noche. Es decir, ¿cuánta distancia debía recorrer Abraham con sus dos criados y su hijo para llegar al lugar que Dios le había dicho que fuera? Si les tomó 3 días. Ahora imagínense 3 días Abraham pensando que debía ofrecer en holocausto a su hijo. 3 días. Porque el asunto no es que era levántate y ponlo en el holocausto ya. Ese no era el asunto. El asunto es sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Abraham debía moverse de donde él estaba. Y sabemos que son 3 días. Imaginemos la posible angustia de este hombre. Está bien, Abraham se levantó el otro día,
obedeció y arrancó su camino. Pero ustedes no creen que en algún momento de estos 3 días Abraham no habrá pensado acerca de esto. Dios me va a quitar mi hijo, pero ¿cómo es posible si Dios dijo que él era el hijo de la promesa y ahora ya no? ¿O qué será que Dios quiere hacer? ¿Será que Dios lo va a revivir? ¿Será que me va a dar otro? Yo no sé qué se podría estar preguntando Abraham, pero eran 3 días. Y lo curioso es que dice, al tercer día, Abraham vio el lugar de lejos. Es decir, ni siquiera habían llegado. 3 días y no habían llegado porque lo vio de lejos. Y Abraham le dice algo a sus criados. Y es, quédense aquí con el asna, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Algo que me llamaba mucho la atención de esta parte primero, ¿cuál es? La fe de Abraham. Abraham, yo creo que él no tenía ni la más mínima idea de qué sería lo que fuera a suceder. Si es que Dios iba a revivir a Abraham, a Isaac, perdón, o le iba a crear otro. Pero miren lo que dice Abraham, adoraremos y volveremos. Es decir, Abraham estaba convencido de que él iba a regresar con Isaac, que él iba a regresar con su hijo. No sabía cómo, no tenía ni la más mínima idea. Pero miren lo que él dice, volveremos. Aún sabiendo de que Dios le había dicho que le ofreciera en holocausto, es decir, que debía quemarlo, Abraham dice, volveremos. Increíble la fe de Abraham, increíble, volveremos. Continuemos, versículos 6 y 8, versículos 6 al 8. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y esta parte podemos verlo como tan sencillo, ¿no? Pero esta parte, estos versículos tienen una carga espiritual tan hermosa. Y leamos la primera parte, dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Y saben? Casi 2000, 3000 años después, hubo un hombre que tuvo que cargar la madera en la cual iba a ser sacrificado. 2000 o 3000 años después, Jesús también estaba cargando parte de la cruz en la cual iba a ser sacrificado. Ahora sí entienden por qué es tan importante, o pueden ir viendo por qué es tan importante estudiar este pasaje antes de que hablemos la próxima semana acerca del día del Señor. Pues es un día muy importante. Y en el versículo 56, en el versículo 56 de Juan capítulo 8, cuando Jesús habla del día de él y que Abraham se gozó porque vio ese día, fue este día. Pero continuemos, dice que Isaac cargó la madera, al igual que Jesús cargó su madera. Dice dice que Abraham tomó el fuego y el cuchillo, con lo cual lo iban a matar, y con lo cual lo iban a ofrecer en holocausto. El Padre Dios descargó toda la ira que él carga contra el pecado sobre su Hijo. El fuego y el martillo es un símbolo de la ira de Dios sobre todos los pecados acumulados de la humanidad. Y algo que me enseña, pero continuemos, algo muy interesante, y es que Isaac habló y le preguntó al padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Esto quiere decir que Isaac no era un niño, necesariamente no era un niño chiquito. Yo creo que Isaac debería tener como mínimo unos 10, 12 años. Porque pensemos, para cargar la madera,
Si él cargaba la madera, tenía que ser mucha madera para poder ofrecer a una persona en holocausto. Así que Isaac ya era consciente. ¿Y qué me da mucho más motivo a mí para pensar de que Isaac era consciente de lo que iba a suceder? Porque Isaac sabía que se necesitaba algo para el holocausto. Por eso él le pregunta que dónde está el cordero. Es decir, que Isaac no era un niño. Isaac ya era una persona que entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y en el versículo 8 Abraham le contesta, Dios proveerá para sí el cordero. Y Abraham seguía con su fe. Seguía con la fe de que regresarían juntos. Versículos 9 y 10. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Llegan al lugar, descargan la leña, Isaac descarga la leña, Abraham empieza a organizar todo y edifica el altar. Después de que termina el altar, Abraham se acerca a su hijo, lo ata, lo carga y lo pone sobre el altar. ¿A usted no les llama la atención algo? Si Isaac ya era consciente de que tenían todo y que solamente les faltaba el holocausto, y de un momento a otro Abraham se acerca a él, lo ata y lo sube para el sacrificio, ¿no creen que esto es extraño? O sea, es decir, si a mí me dicen que vamos a hacer un sacrificio y de un momento a otro yo veo que a mí me están amarrando, llego a la conclusión de que el sacrificio soy yo. Y probablemente yo pelearía por salvar mi vida. Sin embargo, leamos lo que dice la palabra. Y es que en ningún momento Isaac reclamó, en ningún momento Isaac peleó con su padre Abraham. Pero ¿saben yo que me ponía a pensar en esto? Que Isaac creía y confiaba tanto en su padre que por eso no le puso ningún problema. Tal era también la obediencia de Isaac a su padre que no le recriminó en ningún momento que él fuera el holocausto. Pero ¿por qué Isaac era tan obediente? Porque él veía a su padre obedecerle a Dios. Y para los que tienen hijos aquí en esta reunión, la única forma en que sus hijos sean obedientes a Dios es ustedes mismos dándole el ejemplo. La obediencia. Todas las prácticas que sus hijos tengan hoy en día, lo que tengan a futuro son resultados del ejemplo que ustedes le dan. Una persona no puede esperar que su hijo tome un libro y lea si él no lee. Una persona no puede esperar que su hijo practique un deporte si esa persona se la pasa todo el día sentado. Isaac era obediente porque veía la obediencia de su padre a Dios. Y dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Es decir, en ningún momento Abraham puso en duda de lo que tenía que hacer. Y Abraham estaba dispuesto a hacer lo que debía hacer, lo que Dios le había pedido. Pero continuemos, versículos 10 y 11. Dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes o reverencias a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Interesante, ¿no? Y dice, ahora sé que temes o reverencias a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. O sea, Abraham no le negó a su hijo a Dios. Y su hijo probablemente era lo más valioso que Abraham tenía. Recordemos lo que les dije hace un momento. Abraham tenía más de 100 años cuando Isaac nació. Y si Isaac ya era consciente de todo lo que estaba sucediendo, es decir que
probablemente Abraham podría tener entre 112, 120 años. ¿De qué forma Abraham hubiera podido tener un hijo a los 120 años y su esposa Sara, que ya debería estar en los 110 aproximadamente? Quizás un poco más, quizás un poco menos. Sin embargo, Abraham no le negó su hijo a Dios. Y aquí hay dos aplicaciones para nosotros, para nuestra vida. Y es que en ocasiones Dios nos va a pedir que sacrifiquemos lo que más queramos y sin embargo no nos los va a quitar. Y vaya que yo sí que sé de esto. Y lo peor de todo es que cuando me pidió sacrificarlo no lo hice. Y ahora estoy pagando las consecuencias de eso. Y la segunda aplicación para nosotros, ¿cuál es? Es que la obediencia a Dios debe estar por encima de todo, incluso de nuestros familiares. Dios le pidió a Abraham a su hijo, su único. Y Abraham no se lo negó a Dios. Abraham creía tanto en Dios, en lo que Dios le había dicho, que no tuvo ningún reparo en ofrecerle su hijo a Dios cuando Dios se lo pidió. Continuemos, versículos 13 y 14. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Y por qué es tan importante esta parte? Porque recordemos en los versículos 6 al 8, cuando Isaac le pregunta a Abraham por el sacrificio, Abraham le responde en el versículo 8 que Dios proveerá un cordero. Pero en estos versículos, gracias Diana, allí en el versículo 8 dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Pero en estos versículos vemos que lo que aparece es un carnero. Aunque de la misma familia, animales completamente diferentes. ¿No les parece algo curioso? Abraham mencionó a un cordero. Y a quien nosotros conocemos como el cordero, el Señor Jesús. Es decir, que cuando Abraham dijo Dios proveerá un cordero, Abraham estaba profetizando acerca del Señor Jesús. 2000, 3000 años, aún sin tener conocimiento de nada de lo que iba a pasar, Abraham cuando abrió su boca para decir esta frase, jamás pensó que estaría profetizando sobre el Hijo de Dios, sobre el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y cómo los quita a través del sacrificio, a través de la entrega de su vida. Abraham ya estaba hablando del Señor Jesús. Y mucha gente dice, es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son muy diferentes. No, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero es que la Biblia es una sola. ¿Recuerdan cuando vimos en Génesis 3 la primer profecía acerca de Jesús? Que yo les mencioné. ¿No recuerdan cuando en la primera reunión? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí ya estaba el Señor Jesús. Ahí ya estaba el Señor Jesús. La Biblia trata del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre ha existido. Y hay personas como Abraham que sin conocerlo profetizaron acerca de él. Ahora ven lo importante de este día. Ahora ven lo importante acerca de cuando leeremos la próxima semana
en el versículo 56 cuando Jesús diga que Abraham se gozó en el día de él. ¿Y por qué se gozó Abraham? Porque Dios proveyó un holocausto y Abraham no perdió a su hijo. Fue un gozo, porque a través de lo que Dios proveyó, hubo vida. Y cuando Jesús se convierte en el Cordero de Dios, en el Cordero del holocausto, en el Cordero que muere por nuestros pecados, nos da a nosotros vida. Le dio la vida a Isaac en ese momento a través de la sustitución. Nos da vida a nosotros a través de Jesús pagando en la cruz nuestros pecados. Versículos 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, después de esto, aparece un ángel. Dice el ángel del Señor. ¿No les parece algo extraño esa frase? El ángel del Señor. Pues resulta que hay muchos ángeles, ¿no? Y que Dios tiene muchos ángeles. Pero aquí en esta parte se especifica que es el ángel del Señor. Y resulta y pasa que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos frases como esta, o nos encontramos este término, el ángel del Señor, está haciendo referencia a una sola persona. Y está haciendo referencia a la persona de Jesús. Es decir, que Jesús se presentó en ese momento. Jesús en ese momento le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es una promesa hermosa, una bendición hermosa. Pero ¿saben? A pesar de que esta es una bendición hermosa, vemos algo muy interesante. ¿Y qué es lo interesante que vemos? Que es que el ángel del Señor dice: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Sí, no le rehusó, o sea, no le negó su hijo a Dios. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? O en realidad, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham obedeció y tuvo fe. Obediencia y fe fue lo que necesitó Abraham para agradar a Dios. ¿Estamos siendo nosotros obedientes? ¿Estamos nosotros teniendo fe? En el libro de Hebreos hay una cita bíblica que dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Obediencia y fe. Así que podemos ver de alguna forma de que lo que hizo que Dios actuara para bendecir a Abraham fue la obediencia y la fe. Y esto necesariamente no quiere decir que si nosotros tenemos fe y somos obedientes, entonces todo lo que queremos hacer se va a cumplir. No, Dios nos va a bendecir como Él quiere, no como nosotros queramos, que es algo muy diferente. Ustedes han notado que algunas iglesias dicen: traigan sus diezmos y Dios les dará el doble. Bendigan al pastor
y eso les va a llegar a ustedes de todo. Pero ustedes sabían que una de las promesas de Dios en el libro de la carta, en la segunda carta a Timoteo, son las persecuciones, son las prisiones, son los maltratos. Eso también es una promesa de Dios. Creo que ya lo he mencionado varias veces, pero ustedes sabían que el apóstol Pablo murió decapitado y antes de ser decapitado estuvo en cárceles, fue golpeado, fue picado por serpientes, su barco naufragó en el mar y esas también eran las bendiciones de Dios. Hoy yo hablaba y decía que tristemente mucha gente cree que Dios lo está bendiciendo porque tiene mucha riqueza material. Pero resulta y pasa que el diablo también te puede dar eso. Hay gente que hace cosas completamente contrarias a la que Dios pide que haga. Y le llegan cosas buenas y ellos dicen que Dios los bendijo. Por ejemplo, hace unos días me dio demasiada risa porque llegó una persona borracha a algún lugar y una persona le pregunta, ¿cómo le fue? Y el borracho contesta, bien, gracias a Dios. La respuesta que el borracho le estaba diciendo es que gracias a Dios yo me emborraché. Pero la palabra de Dios dice, no se embriaguen. Entonces, ¿de verdad gracias a Dios esta persona se había emborrachado? ¿De verdad era gracias a Dios? Este pobre hombre no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando. ¿Y cuántas personas no pasan por lo mismo? Diciendo es que Dios me está bendiciendo y están haciendo todo lo contrario. ¿Cuántas personas no están haciendo el riego en su casa? ¿Cuántas personas no están encendiendo el saumerio? Cosas que Dios no ha pedido. ¿Cuántas cosas hay personas que van donde, no sé, X o Y persona para que le ayude con el riego, con el tratamiento? Y dicen es que esto es de Dios. Dios en el libro de Levítico mandó apedrear a los hechiceros. Las bendiciones de Dios solamente vienen a través de la obediencia a lo que Dios ha dicho y a través de la fe. Pero como les decía la semana pasada, ¿cómo podemos obedecer algo que no conocemos? Es imposible. Pero terminemos con este último versículo y dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Es Isaac, el hijo de la promesa. Todo se activó por medio de la fe. Es decir, que todos aquellos que tienen fe y obediencia a Dios serán bendecidos. Serán bendecidos, pero sobre todo ¿por qué? Porque le dice ahí, porque tú has obedecido mi voz. ¿Recuerdan en un principio cuando les cantaba, muchos hijos tiene el padre Abraham? El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Porque yo soy hijo de Abraham, porque obedezco. Porque soy hijo de Abraham, porque tengo fe. La misma fe de Abraham. La misma fe de Abraham. En el Dios de Abraham. Por eso yo soy un hijo de Abraham, así como Isaac. Ese es el requisito para ser un hijo de Abraham. Obedecer, tener fe. Pero ¿por qué quería que leyéramos esto? ¿Por qué quería que viéramos esto? La próxima semana, como yo les decía en el versículo 56 de Juan capítulo 8, Jesús va a hacer mención acerca del día en que Abraham se gozó de verlo a él.
¿cierto? Y cuando lleguemos en ese momento vamos a entender que Jesús está hablando de este día. Y veamos que es un día muy importante, un día en que Dios probó a Abraham, un día en el que Abraham le demostró a Dios su fe y su obediencia. Pero veremos la próxima semana si estos líderes judíos, estos líderes religiosos, le obedecían a Dios o a quién verdaderamente le obedecían. ¿De acuerdo? Bueno, Padre, gracias por esta noche, gracias porque nos permite, Señor, tener ese espacio de estudio bíblico, de oración. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque nos permites conocer tu palabra. Y Padre, yo te oro una vez más, Padre, de que esto no se quede como un simple ejercicio de estudio, Señor. Que esto cambie nuestras vidas, cambie nuestras mentes, Señor. Que nos pongas en disposición, Señor, de obedecerte, de creer en ti, Señor. De que todos estos argumentos, Señor, no se queden en algo vacío, sino que nuestra mente y nuestro corazón se enfoque en ti, en obedecerte, Señor, que podamos pasar una eternidad a tu lado, Padre Santo. Señor, oro por lo que resta de esta semana, por nuestros estudios, nuestras necesidades, Señor, por nuestros anhelos, por nuestros sueños, Señor. Pero sobre todo, Padre, oro para que cada día podamos agradarte, Señor, que podamos vivir en obediencia a ti, Señor, sabiendo de que no hay nada mejor en este universo, Señor, y no hay nada más beneficioso para nosotros que poder vivir obedeciéndote. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque nos guía en cada momento, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.